gracias. Y pedimos que tu santa palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, sea revelada a nuestras vidas. Que tú nos ayudes y nos tomes de la mano y nos lleves al lugar bendito, al lugar de la fuente de la bendición, para bendecirnos y que seamos de bendición a otros. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Cuando yo me convertí, tenía un predicador que tenía por muletilla el decir amén, amén, amén como 5 veces. Yo buscaba en la Biblia donde decía amén 5 veces. Después entendí que el amén es así sea, y estaba declarando así sea, así sea, así sea hecho en mi vida. Así que no es que tienes que decirlo si lo dices una vez, pero si lo dices solamente por convicción, creo que así será, porque en Él son en el sí y en Él amén. 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 Entonces, si te dicen los hermanos amén, amén, porque somos los hermanos así se ha hecho. Por eso cuando hablan de que el diablo está atacando, tú no digas amén, porque estás diciendo así sea en mi vida, no que el diablo está formando el pueblo de Dios, amén. No, reprendo el diablo. ¿Cómo vas a decir amén? Porque decir amén está diciendo así sea. No puedes decir amén, tenemos que tener control aún de los amenes. Yo no sé ni por qué digo esto, alguien necesitaba escucharlo. Pero necesitas decirle al Señor, habla. En esta mañana quiero hablarles de algo que el Señor en la madrugada del martes, el miércoles, habló a mi corazón. Y tiene que ver con una estación que todo cristiano, todo creyente atraviesa en un momento determinado en su vida. Pero que esa estación no puede ser determinante, o sí puede ser, o es determinante, pero no debe ser eterna. Es una temporada transitoria en la vida de todo creyente. Y estamos hablando de un hombre que salió de la nada siendo totalmente desconocido para él, para sus hermanos, para los reyes, y la actitud que ese hombre sacó en un momento específico le sirvió para ser conocido en toda una nación. Pero que después de ese hecho entró en un momento de temor y él mismo buscó refugiarse en lo que se llama la cueva de Adulán. Y por eso le he puesto este mensaje, un título que se llama La cueva de Adulán, un lugar para conocer la voluntad de Dios. Y les hablo del rey David, un hombre que cuando el ejército de Israel peleaba contra los filisteos en la región de Gad, se vio amenazado el ejército de Israel y paralizado el rey Saúl con todos sus valientes guerreros, y por cosas de Dios, David que apacentaba las ovejas, fue enviado a sus hermanos con una porción de quesos y unas vasijas con leche para alimentar a sus hermanos, que eran unos hombres grandes, fuertes, entrenados militarmente, pero que estaban paralizados ante un guerrero que era el que dirigía las tropas enemigas, llamada Goliat. Y sale David de la región de los montes, de donde estaba oculto, que aún nadie lo conocía, porque ni su propio padre lo tenía en cuenta, y llega al lugar de la batalla y al lugar del conflicto, y ve que hay gran temor en el medio del pueblo. La Biblia dice que David podía aproximadamente estar midiendo unos 65, unos 62. Era un hombre bajito de estatura, no era un hombre donde había el gigante Goliat, que las medidas bíblicas dicen que David estaba sobre los 2 metros con 90. Traducida a las medidas de la época de la Biblia a la actualidad, era un hombre de 2 metros con 90. Y David, un niño, un muchacho, 20 al promedio, con unos 65 de estatura, empieza a meterse en el medio de los guerreros corpulentos, hombres de 2 metros, de 1,90, de 2,10, de 1,80, un joven pequeñito. En el medio de los soldados se abre camino y pregunta: ¿qué está pasando? Y sus hermanos lo ven
y empiezan a burlarse de David y a menospreciarlo. Y David pregunta: no he venido yo a hacerles estorbo, mas he venido por comisión de mi padre a traerles estos quesos y estas leches para que ustedes se alimenten. Pero he escuchado que hay alguien que ha levantado temor en el medio del pueblo. Para no alargar en la historia, David, muy atrevido, porque los hombres de fe tenemos que ser atrevidos, pregunta: ¿qué le darán al hombre que venza al gigante que amenaza a este ejército? Y alguien por ahí le dijo: el rey dijo que le dará la mitad de su reino y su hija en matrimonio al que venza a ese guerrero. Y David, no convencido con el que le dijo en el medio del campamento, se fue directamente al rey y le dice: rey, he escuchado que hay una amenaza contra el ejército tuyo y también he oído que hay una recompensa, pero quiero saber cuál es la recompensa para aquel que venza a este gigante. Y el rey ciertamente le confirma y le dice: hay una recompensa, daré la mitad de mi reino y daré a mi hija en matrimonio al que venza a ese gigante. Y David dice: rey, yo voy. No sé, la Biblia no lo explica, si en tono burlón un hombre le pone su armadura. Un hombre de 2 metros aproximadamente tenía el rey Saúl, comparado con el 1,60 de David. Toma su armadura, toma su vestimenta de guerrero y se la coloca a David. Y dice la Biblia que literalmente David con el peso no podía moverse. Aún su espada era casi del tamaño de David, porque las espadas en ese entonces, según las medidas, estaban en 1,30, 1,40. Imagínense ustedes un muchacho de 1,60 yo con una espada por aquí. ¿Cómo puedo pelear yo con un espadón de eso? Y dijo David: despojadme de todo esto, porque yo voy a él en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y de ahí ya todos conocemos la historia. David coge, toma 5 piedras, se enfrenta a Goliat y le dice: impío incircunciso, tú has amenazado al escuadrón de los ejércitos, de Jehová de los ejércitos. Tú vienes a mí con lanza y con jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová. Y le lanza una piedra. Todos sabemos que David cae, Goliat cae muerto, inconsciente, y David toma una espada, la misma espada, y le vuela la cabeza y la exhibe públicamente. Una gran victoria en la vida de David. Pasan los meses y David empieza a ser perseguido por el propio rey, que le había prometido la mitad de su reino y la hija en matrimonio. Y ciertamente él tomó la muchacha, y ciertamente David empezó a caminar entre los grandes. Tal es así que hay una alabanza, y en esa época se escuchaba: David mató a sus 10,000, mas Saúl mató a sus 1,000. Y eso hacía que el corazón del rey Saúl se llenara de ira, se llenara de enojo, y comenzara a proferir maldición y juicios de muerte contra la vida de David. Pero Saúl tenía un hijo llamado Jonatán, el cual amó a David desde el momento en que lo vio. Pero cuando la Biblia habla del amor de Jonatán por David, una vez escuchó un predicador hereje que dijo que era un amor de homosexual. La Biblia habla de un amor filial, un pacto entre hermanos, un pacto entre amigos, inseparable e indestructible. Y hace pacto con Jonatán y le dice: vive mi alma, que tú y yo seremos inseparables. Y empieza aún más, a raíz de eso, se siente el rey Saúl traicionado por su propio hijo, y empieza a amedrentar a Jonatán para que le diga dónde tiene oculto a David. Tal es así que un día llama Saúl a su hijo Jonatán, lo hace entrar en el reino y le dice: dime dónde tienes escondido a David. Y le dijo Jonatán: no te encubriré ese secreto. Y el rey Saúl ha tomado la lanza contra su propio hijo lleno de ira, y ha lanzado, valga la redundancia, para matarlo. Pero dice la Biblia que Jonatán esquivó sabiamente la lanza y salió muy triste por la actitud de su padre, que aún quería matarlo porque no entendía lo que estaba pasando. Va y se encuentra el lugar donde tiene esta historia
y le dice: David, mi padre procura matarte, tienes que irte de esta región. Y el rey Saúl manda a espías que se vayan detrás de su hijo, porque sabía que él de ahí saldría a decirle a David dónde lo que había sucedido. Y efectivamente el rey Jonatán se entera y le dice: tienes que huir, porque mi padre procura matarte y sabe dónde estás escondido ahora. David sale, llega a una región donde antes era la región que se había dado la batalla de David con Goliat, y llega donde un rey, el rey Ahimelech, y empieza David a caminar entre las calles, y cuando los siervos de ese rey ven a David, dicen: ¿no es este del cual se dice que mató a sus 10,000? ¿No es este el guerrero que destruyó a Goliat? Y lo llevan a la presencia de David, del rey. Cuando el rey ve la presencia de David, David, dice la Biblia, que literalmente tuvo gran temor. 2 amenazas de muerte. David tuvo gran temor y empieza a hacerse el loco. Dice literalmente que dejaba chorrear la baba por su barba y escribía incoherencias en las paredes, y cuando le preguntaban contestaba cualquier tipo de cosas. Tanto es así que entonces el rey dice: bastantes locos tengo yo en esta región para que me hayas traído un loco más, dejadlo ir. Y es cuando David guarda el temor en su corazón y decide de ese lugar, bajo esas amenazas de muerte, refugiarse en lo que conocemos, la cueva de Adulam. Capítulo 22 del libro Primera de Samuel, o el libro de Primera de Samuel, capítulo 22. Estoy corrigiendo, porque yo primero di el capítulo, después doy el libro. Bueno, es lo mismo decir Maya Almanza Héctor que decir Héctor Maya Almanza. No me estoy justificando, mi amor. No me estoy justificando. Primera de Samuel, capítulo 22, del 1 en adelante. Les relaté la historia para que sepamos por qué David, después de haber sido un valiente guerrero que había destruido a Goliat, termina encerrado en una cueva que realmente lo que trajo fue un momento de reposo en su vida para poder mirar lo que Dios iba a hacer con él. La cueva de Adulam, la palabra Adulam es una palabra que traduce el lugar de tu reposo. Y quiero decirte con esto, primero vamos a leer la historia del 1 al 5, amor, del capítulo 22. Y entonces luego David de allí huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dejó al rey de Moab. Y dijo el rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Lo trajo pues a la presencia del rey de Moab, y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero al profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte. Anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Aré. Cuando David huye de la presencia del rey Saúl, se va a la región de Gad. Hay 2 palabras en la Biblia: Gad con D, que es un nombre, y Gad, que es una región con T. La región de Gad es el lugar que traduce donde Dios te exprime para sacarte lo mejor. David huye del lugar donde había obtenido una victoria. David huye del lugar donde era reconocido y honrado entre las calles. Dice, si tú puedes leer los capítulos anteriores, que las doncellas por donde pasaba David decían: ahí viene David, el que mató a sus 10,000. Eso era halagador, que tú pases por las calles y te digan: wow, ahí viene el gran hombre de Dios, el que llevó a esto y el que aquello.
Llega un momento en que tu corazón se puede engrosar con tanto piropo. Despiértate tú que duermes y sal de la cueva de Adulam. Llegó un momento donde él sale de la región y se mete en Gat. Pero ahí en Gat se encuentra con el rey que les dije, el rey Aquis, que él pensaba que allí iba a obtener reposo, pero resulta que en ese lugar fue exprimido y amedrentado aún más de lo que podía estar en la tierra donde él había ganado sus victorias. Y tal vez, mi amado hermana, mi amada hermana, mi amado hermano, que tú estás en este lugar, has tenido grandes victorias en el Señor y estás en estos momentos en tu vida cristiana donde no entiendes lo que Dios está haciendo contigo y conmigo. Y tú dirás, si desde el púlpito, desde el año anterior, el pastor y los que se han pasado por ahí han decretado bendiciones y han dicho tiempo de bendición, el año de cosechar al 100%, el año donde tú mataste a tus 10,000 y estás viviendo de las conquistas anteriores, quiero decirte que estás en la región de Gad, donde Dios en medio de la prueba te está exprimiendo para sacarte lo mejor. Porque es en medio de la prueba donde va a salir la paciencia, que es uno de los frutos del Espíritu Santo. Si tú le has pedido al Señor que te dé paciencia, tienes que saber que para producir la paciencia, eso te va a dar y es el resultado de una prueba. Cuando tú quieres tener fe, la fe no viene cuando tú estás durmiendo. La fe se fortalece y se robustece cuando eres pasado por pruebas. Quiero decirle a muchos aquí que están en Gad en este momento, pero tienes que sacar del lugar de Gad, porque tal vez en Gad sabes que es un lugar donde Dios te está probando en paciencia, te está probando en muchas cosas, te está exprimiendo para sacar lo mejor de ti, pero tienes que salir de esta región para irte a la cueva de Adulam, que es el lugar donde tú vas a entrar en reposo con Dios. Y no quiere decir que para mañana todo amanecerá color de rosa, mi amada iglesia, porque tal vez mañana amanezca un poco más sombrío de lo que amaneció el día de hoy, hablando espiritualmente. Pero quiero decirte que si hay paz en tu alma, tú podrás saber lo que Dios está haciendo contigo. Esto más que un mensaje, es algo que vengo a decirte porque Dios me dijo, dile a mi iglesia que le es necesario estar en la cueva de Adulam, que es el lugar donde tu alma reposa. Es un momento transitorio donde tú sientes paz. Sabes que no ha concluido y aún no has visto lo que Dios te ha prometido, pero en medio de ese lugar, en medio de esa cueva, sabes y te sientes que estás protegido, aunque tus enemigos estén fuera, aunque las circunstancias sean iguales, aunque la adversidad siga ahí, nada te va a hacer temer porque hay un refugio y la cueva es el lugar del refugio. ¿Y cuántos saben quién es nuestro refugio? Roca fuerte. Él es nuestro refugio. Y no quiere decir que estar en la mano del Señor quiere decir que tus problemas se acabaron. En ninguna manera. Nuestros problemas pueden continuar. Pero si estamos fuera de la mano del Señor y estamos en esa región de Gad, y tal vez estamos como ese David, haciéndonos los locos a los problemas. Y tal vez estamos como ese David cuando caminaba por las calles de Gad, haciéndose loco. Como dicen por ahí, se hizo loco para pasar la fiesta en Cuera. Yo creo que ese dicho lo sacaron de ahí, literalmente él andaba en harapos y se hizo el loco para pasar la fiesta en Cuero. Literalmente dice la Biblia. David escribía en coherencia. Si tal vez tú y yo o en algún problema te quieres hacer el loco, porque dices, no me quiero detener a pensar en eso porque tal vez me atormento, porque tal vez me desestabiliza, no quiero llamar a fulano porque me va a dar malas noticias, no quiero hacer tal cosa, no quiero ya confrontar a mi deudor porque tal vez, mis amados, tienes que salir de esta región para entrar en la tierra de la cueva de Adulam, que es un lugar que aunque la adversidad esté, el reposo de Dios va a venir a tu vida. Y quiero decirte, en la cueva de Adulam
es donde verdaderamente tú vas a conocer quiénes están contigo. En ese momento, cuando tu alma está en reposo, tú vas a saber quiénes van a ir a acompañarte. Y tal vez los que te acompañan no son las mejores compañías. Si no, podemos leer el verso 2 de este capítulo. ¿Quiénes? Un hombre que estaba lleno de temores, un hombre que estaba siendo amenazado, un hombre que no tenía dónde reposar su cabeza. Podría esperarse que en un momento determinado la respuesta de Dios fuera: te envío un hombre próspero que te llene de bendición, o el mismo rey Saúl que llega a tu lugar y te diga: David, te he perdonado y toma aquí mi mitad del reino y aún te añado un poco más. Porque esa era la respuesta que tal vez en medio de una adversidad tú no esperas que alguien se acerque con una palabra de consuelo, que alguien se acerque con una solución, que alguien se acerque con un dato que te haga sentir mejor. Pero en esta cueva de Adulán, quiero que leas el verso 2. Se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Imagínate tú que estés en depresión, que estés triste, y estés como que el sol brilla para todos menos para mí, y venga alguien y te diga: sí, mi hermano, el sol de Ogarama brilla para todos menos para nosotros. ¿Crees tú que esa sería la mejor solución? ¿Crees tú que en medio de esa dificultad tú digas: mi hermano, le debo al banco 2 millones, yo le debo 100? Mi hermano, hace unos días tengo un dolor de cabeza, yo ando como un hipocondríaco hace rato. Dice la Biblia literalmente: afligidos, de la palabra estar bajo opresión, endeudados, todos aquellos, habla de deuda financiera, que habían sido expulsados porque no podían pagar, y ellos, para que no fuesen apresados, huían a las cuevas por no pagar. Imagínate tú. Y habla de los de amargura de espíritu, aquellos que están enojados y airados contra todos, aún contra el mismo Dios. ¡Qué joyitas de compañía! El club de los afligidos, el club de Adulán. Pero ¿cuál creen ustedes que fue la actitud de David? Si esos mismos se hubiesen juntado con David cuando estaba en la región de Gad, otra hubiese sido la historia del rey David. Pero por cuanto él supo esperar en Dios, supo aguardar la palabra y la respuesta de Dios, y aunque las circunstancias lo atropellaban, él sabía que él tenía un mañana que esperar y se refugia en Dios. Y aunque a tu lado pueden estar los 1000 afligidos, en medio de esa aflicción de ellos, tú puedes ser fuente de bendición para la vida de ellos. Saca lo mejor de tu vida. La Biblia dice que si entresacares de lo vil y lo menospreciado, lo precioso, serás como la boca de Dios. Porque a veces uno dice ser cristiano, pero el verdadero cristiano no es estar sentado ahí cuando te está bendiciendo, o cuando alguien te está imponiendo las manos, o cuando tu cuenta está rebosante, o tienes un empleo que te provee, o todo está bien en casa. El verdadero cristiano se mide en base a la prueba. Ahí es donde uno se ve de qué está hecho. Yo puedo decir que esto es oro, y si tú lo pasas por una candelita, tú dices: pastor, le metieron una lata amarilla. Pero el verdadero oro se prueba, dice la Biblia, con fuego 7 veces. O sea, altísimas temperaturas. Tú puedes decir: he sido hecho y soy un discípulo de Jesús. Y tal vez cuando tú dices así, viene la primera prueba y te hallas en Gad. Pero cuando viene la prueba y no te mueve, y puede venir alguno que esté en una situación peor que tú, y si estás en la región de la cueva de Adulán, podrás en medio de esa cueva sacar lo mejor de ti y ser fuente de bendición para los que te rodean. Porque tal vez tú eres cristiano y no eres el mejor testimonio en medio de tu casa. Perdón, no eres el mejor testimonio en medio de casa, porque vienes tal vez de un contexto como lo venía David, menospreciado por sus hermanos. Cuando el profeta Samuel va y unge
Le dice Dios: ve a la casa de Isaí y unge, porque allí me he provisto de un rey. Y sale el sacerdote, el jefe de casa, y le muestra a sus hermosotes hijos. Y Dios le decía: Samuel no es este, Samuel este no es. Y al final se acaban los hijos, y Dios le dice: aún no está ahí. Y le pregunta al padre de familia: ¿tienes algún otro hijo? Yo no sé si Samuel pensaba que de pronto tenía un cachito por ahí, algo. ¡Ah, sí! Ahí hay uno que cuida las ovejas en el campo, lo mandaré a traer. Menospreciado, un hombre menospreciado por su propio padre, un hombre humillado por sus hermanos. Siempre que veían a David sacaban una palabra de grueso calibre y de rabia y de ira contra su hermano. ¿Por qué? No sé. Era el único, el más pequeñito, el más flaquito, y lo mandaban a pelearse con los leones y los osos para cuidar el ganado de su padre. Pero aún así David fue un hombre de testimonio y supo entender los tiempos de Dios. Mi amada iglesia, no es tiempo de hacer tan loco, es tiempo de ver lo que Dios hará contigo en la cueva. Yo he oído de muchos que critican la cueva de Adulán, pero la cueva de Adulán es uno de los mejores y más hermosos momentos en la vida del cristiano, porque es un lugar de reposo. Y cuando habla de reposo, la palabra que utiliza es la palabra de cobertura en las alas del Altísimo. Es un lugar que en medio de la dificultad, como te lo venía diciendo, tal vez no eres el mejor testimonio para tu familia, tal vez no eres el mejor ejemplo para tus hijos a seguir o para tus hermanos, no fuiste de inspiración para ellos. Pero si estás en cada una crítica de ellos, te puedas renunciar a la vida cristiana. Si estás en la región donde te atormenta, donde se te está exprimiendo, cualquier palabra te puede ser de piedra de tropiezo. Pero si estás en la cueva de Adulán, digan lo que digan, aún como el padre de David, ahí hay uno que está por allá, lo iré a mandar a buscar. Aunque tu padre y tu madre te rechacen. Por eso es que el salmista David lo dijo: aunque padre y madre me rechacen, con todo Jehová me recogerá. Él sabía lo que era ser rechazado por un padre y por una madre. David sabía lo que era ser menospreciado por su familia. Y yo sé que aquí hay unos que están siendo menospreciados por lo suyo y te están vituperando porque ahora estás caminando en los caminos de la fe y estás pensando que tú no tienes posibilidad alguna, y en tu mente has sido tentado a dejar los caminos de Dios, porque piensas que tal vez las críticas pueden absorberte. Quiero decirte, es necesario que salgas de Gat y pases a la región de la cueva, donde vas a hallar reposo. Y aunque sea tu esposo, aunque sea tu esposa, aunque sea tu madre, tú podrás decir con todo: Jehová me recogerá. Porque no es tu padre y tu madre la que determina tu destino en Dios. Es tu decisión de saber quién eres tú en Dios. Amén. Yo cuando subo al cielo, con uno de los personajes que quiero hablar es con David. Lo admiro. Con muchos quisiera hablar, pero le dije al Señor: hazme una cita con David cuando suba al cielo. Necesito saber cómo David superó las críticas de su familia, el vituperio de su propia esposa, la humillación. Y aún así David dijo: no levantaré mi mano contra el ungido de Jehová. La envidia, el menosprecio. Y nosotros, iglesia, a veces con una cosita así, a veces el pastor no te saluda, o Alexandra no te abre la puerta. Está de luna de miel, que te va a abrir, vete a tu casa. Ya no voy más a la iglesia. Le hice 3 llamadas y no te llamó más. Si quieres hablar conmigo, me llamas. Y ya nos resentimos. Tú también deberías pedir una cita al rey David cuando estás en el cielo, porque necesitamos aprender de estos hombres que Dios dejó como testimonio en la Biblia para que aprendamos cómo superar esas dificultades.
un hombre que pasó por encima de todo. ¿Y sabes qué me encanta? El verso 3, el verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho tú puedes ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Pastor, no tengo empleo. Y tu identidad no te la ha dado un empleo. Tu identidad no te la ha dado un apellido. Tu identidad no te la ha dado una cuenta rebosante en dinero. Tú en medio de la dificultad puedes decir: yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que mi Redentor vive. Y puede venir un enfermo y decirte: estoy enfermo, y tú dirás: pero si yo hace días estoy con este dolor, ¿cómo oraré por él? Saca lo mejor de ti y ora por ese hombre, esa mujer, sin importar si tú mismo estás enfermo, y Dios después se glorificará. Y aún así, si no, ¿qué de ti? ¿Qué de ti? Yo hace un tiempo atrás, Dios me usó para orar por dos circunstancias específicas. Yo parecía una bolsa de empleo espiritual. Duré 3 años sin empleo, pero todo el que llegaba a mí con una hoja de vida a las 24 horas lo llamaba. Así es. Yo me arrodillaba encima de la mía y no me llamaban ni para que la recogiera. Pero hay testimonios de empleos con abundancia de sueldo. Mi hermano, ore por esta hoja de vida, y a los 3 días paró un tremendo empleo que Dios me sorprendió. Y 3 años en ese son, y fueron muchos los que yo parecía una bolsa de empleo espiritual, mi hermano. La gente sabía que había una unción para orar por empleo, y el Héctor Maya, cuando lo llamaban, decía: ¿qué pasó? Pero aún así yo sacaba y tenía reposo en mi alma. Y te lo puedo decir, mi esposa es testigo, no me va a dejar mentir, y el Espíritu mucho menos. Yo sabía que mi Redentor vivía. Amén. Yo me iba a la fuente. Le decía: Señor, este mes no tengo para el agua, para el gas, para la luz. Y a nadie física y humanamente acudí. Y el Señor tocaba los corazones. Porque yo estaba esa era mi cueva de Adulán. Yo no tenía dinero, yo salía para la iglesia con el pasaje de ida. Y yo sé que mi Redentor vive, y tú no me vas a dejar ir de Boca Grande al Socorro a pie. Y aún así vive mi alma, que si me tengo que ir a pie, ya te he buscado, y nunca fui avergonzado. Jamás supe lo que era devolverme a pie con mi esposa, porque yo sabía que mi Redentor vivía. Yo llevaba los servicios en mi bolsillo. Voy para la fuente. Necesito, en aquel entonces, 8 o 7 años, 100,000 pesos para pagar mis 3 servicios. Señor, yo vengo a ti. Iba, adoraba. Y al finalizar, a veces cuando ya iba a montarme el bus: mi hermanito, Dios me dice que te bendiga. Y me daba la provisión para el servicio. Y nunca me paré aquí a decir: ayúdenme, que soy un pobre huerfanito, sin nadita que comer y sin nadita que vestir. Yo estaba con mi esposa en la cueva de Adulán. Así es. Yo sabía que aunque el recibo venía con una tijera y le echaban como que era eso es una almohadilla que ponen un sello, como que era la primera tinta, que eso salía bien rojo. El sello, la tijera así de la llamita, salía la tijera así cortando así, y decía: Dios mío, Padre Santo, pero no me vas a cortar el cuello. Yo guardaba reposo en medio de la prueba y sabía que mi Dios me respondería. Y nunca en esos 3 años fuimos avergonzados. Todos saben aquí que todavía yo no tengo hijos. Y por una oración que Dios me usó, más de 9 parejas han parido. ¿Con qué se explica eso? Palabra de ciencia: no tienes hijos, Dios te va a dar unos hijos en tal tiempo. Y efectivo, y será de sexo tal, y efectivo, mi hermano, y no miento. Mi esposa sabe. Yo me he decretado desgastando, pero yo sé que mi Redentor vive. Mi alma tiene reposo. Dale un aplauso fuerte al Señor. Porque
Porque tú en la cueva no necesitas tener para dar. Es cuando vas a sacar del depósito celestial y le vas a dar a otro. En la cueva no. ¿Qué hay en una cueva? Yo pregunto. Tal vez muchos no conocen una cueva, pero la hemos visto en las películas, en busca del tesoro perdido, en las cosas esas. Vemos cuevas en fotos. ¿Qué hay en una cueva? Ni siquiera luz, porque si no tienes el mechón y el aceite, no puedes ver en una cueva, solo tinieblas. Solo tinieblas. Y llegan 400. Ay, David, vengo perseguido. Vengo con una tremenda deuda. Y el otro dije, yo vengo vivir. Y tú dirás, pero bueno, Señor, ¿por qué no me mandaste un ejército con cuentas bancarias y con chequeras y con cuantas cosas que me trajeran? Me vas a mandar estos huesos. Pero como él estaba en el reposo del Señor, Dios lo hizo, verso 2. Y fue ellos mismos lo escogieron por jefe, porque Dios colocó su gracia. Él no se proclamó, yo maté a Goliat, yo soy el heredero de Saúl, yo hice pacto con el hijo del rey y por tanto tengo derecho, dice, y fue hecho. El pueblo mismo encontró que David era un líder digno de imitar y de seguir. Hombres que te inspiren. Aquí hemos hablado de dos cosas: hombres que te influencien o los hombres que te inspiren. Porque un hombre te puede influenciar, pero no puede ser el mejor ejemplo. Pero cuando tú sigues a alguien porque te inspira, ese es un ejemplo que tú nunca dejarás. Amén. David fue inspiración para esos hombres. Tal vez dirían muchos de los que iban, bueno, pero nosotros venimos aquí con una queja y David resulta que gana tremendo trofeo, mata a Goliat. El rey le hace una promesa y el mismo rey después revoca esa promesa, y el mismo rey que lo honró en público ahora lo persigue hasta la muerte. ¿Cómo es eso? David tan conocido en las plazas y aún lo vemos tan fuerte, tan fortalecido, tan cimentado, tan levantado. David, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo puedes estar tú fuerte en medio de tanta persecución? Si vas por aquí te matan, si sales allá te matan, si se asoman te matan y si te mueves te matan. ¿Cómo, David? Yo me imagino que David diría, porque sé que es roca mía y mi castillo, mi Dios en quien confiaré. Amén. De esta cueva, dicen los historiadores, que salieron casi los 30 primeros salmos de David. Casi los primeros 30 salmos salieron de esa cueva. Porque yo sé que eres mi roca y mi fortaleza. Porque yo sé que aunque mi padre y mi madre me abandonen, con todo Él me recogerá. Porque sé que aunque yo esté atribulado, angustiado y afligido, con todo eso Dios me va a bendecir. Y el verso 3 dice, quiero que vayamos a 2 de Corintios. Marquen ahí con un billete de 50 y vamos un momentico a 2 de Corintios. Segunda de Corintios, sí, los separadores, gracias mi amor. Yo creo que David experimentó lo que experimentó el apóstol Pablo. Segunda de Corintios, capítulo 4, del verso 7 al 9, amor. Viviendo por la fe. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados y no destruidos. Aleluya. ¿Cuántos pueden decir eso en esta mañana? Amén. Vasito de barro, no eres de electroplata. Podrá decir la vasija al alfarero, ¿por qué me haces así? Pero cuando tú estás fortalecido, aunque allá afuera hayan amenazas inclusive de muerte. Yo he dado este testimonio varias veces y creo que cabe en este momento. Hace un tiempo atrás, frente a mi casa, levantaron un estadero donde era imposible habitar y donde era imposible vivir. Yo trabajaba en un restaurante y mi hora de llegada los fines de semana no eran antes de las 3:30, 4 de la mañana.
y los vehículos pueden estar hasta la puerta de mi casa, pero a causa del jolgorio y del desorden que había, me tenían que dejar bastante lejos, como de aquí a la tienda de la esquina, y tenía que caminar yo en medio de borrachos, de desordenados. Muchas veces llegaba a casa y encontraba bolsas con excremento dentro de la reja de mi casa es alta, encontraba bolsas con excremento, condones, ropa interior, brasieres, bolsas de droga, cachitos de marihuana. Llegó un día como a las 5 de la mañana, 4:30, y ese día dije, basta ya. Me levanté al día siguiente, un lunes festivo, me levanté como a las 7:30 de la mañana porque el ruido era tan horrible que no había dormido. Redacté una carta y empecé a recoger firmas de los vecinos para llevársela al comandante de policía. Y en esos recorridos, el dueño de la discoteca, que había sido un sicario del difunto Pablo Escobar, estaba lavando dinero ahí, y todo el mundo lo sabía y le tenían temor, por eso nadie se atrevía a decir nada. Llamó a la casa a amenazarme de muerte, y la vecina de al lado de mi casa me dijo, mira Héctor, por ahí me enteré que por favor no recojan más firmas, porque este señor está muy enojado contigo, y ya tú sabes lo que es el enojo de él, y ha sido amenazado de muerte. No digo que no me sentí como David en un momento determinado, sin embargo seguí con mi tarea, seguí recogiendo firmas. Le recogí firmas a los vecinos que estaban alrededor de él, al lado de él, y me paré enfrente de su terraza y seguí recogiendo firmas a todo el que pasaba. Logré recoger unas 180, 200 firmas. Me fui para el CAI de Policía Metropolitana ahí de Blatereso, llevé la carta y luego me fui a la cueva de Adulán. Y le dije, Señor, humanamente no puedo con él, porque es entrenado en esto, entrenado en aquello y experto en armas. No sería una pelea justa para mí porque no tengo nada que hacer, pero tengo un Dios grande y poderoso. Yo solo te pido, Señor, que en este barrio no cabemos los dos. Se lo dije, llévatelo y sácalo de este lugar, porque yo del lugar donde tú me pusiste no me voy a mover. Y fue una oración que hice y supe que Dios me había escuchado, y al día siguiente a las 5 de la mañana, saliendo y entrando a su casa, le metieron 7 tiros en el cuello al hombre. Tal vez si Dios lo recogió fue porque sus amenazas iban serias contra mí. Ahora, no, y te quiero aclarar, no lo mandé a recoger de que lo recogiera en una funeraria, sino que lo sacara, y mi oración fue clara y le dije, Señor, múdalo de barrio y llévatelo de este sector. Llévatelo a un sector donde él pueda ejercer su actividad económica sin que perjudique a nadie, pero en este sector yo no lo quiero. Pero tal vez Dios, como conoce los corazones, entendió que sus amenazas iban demasiado serias y decidió recogerlos. Mi amada iglesia, yo sé lo que es estar bajo amenazas de muerte, pero sé lo que es estar en el reposo de Dios. Yo pude haber destruido esas cartas y las firmas y todo un trabajo y permitir que siguieran haciendo conmigo lo que quisieran en el barrio y siguieran saboteando el lugar, pero tú te tienes que levantar. Si Dios te está llamando por teléfono, dile que por favor estás en el servicio, que al finalizar te hable en la noche. Así que yo te digo, mi amado, yo sé lo que es estar en medio de la prueba. Yo sé lo que es estar amenazado de muerte. Esto no es desconocido para mí. Mi madre tal vez no lo sepa, pero a mí me han intentado matar más de 7 veces en mi vida y se lo he ocultado a ella. Mi esposa lo sabe. Yo sé lo que es estar bajo la mano de Dios. Yo sé lo que es decirle, Señor, tu mano está sobre mi vida. Yo sé lo que es estar en la cueva de Adulán. No soy un neófito en esto, mi amado. No te estoy hablando de algo que qué bonito suena en la palabra. Inspírate por el rey David. Te habla un hombre que ha vivido en esta circunstancia. Te habla un hombre que sabe lo que es atravesar por un valle de sombra de muerte. Pero no temeré mal alguno, porque sé quién está sobre mí. Amén. Ahora no te estoy diciendo que te vayas a buscar pleitos, porque su vara y su callado te infundirán aliento.
no tentarás al Señor tu Dios. Te hablo de circunstancias que se te salen de las manos y que por algún motivo se te convierten en amenazas de muerte. Tú sabes en quién estás refugiado. Vamos al libro de Romanos. El capítulo 8. El verso 35. Leamos. ¿Y quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? ¿Quién te va a separar del amor de Cristo? ¿Un marido maltratador? ¿Un esposo que te humilla? ¿Un recibo de luz? ¿Un recibo de agua? ¿Una falta de empleo? ¿Un banco que te amenaza? ¿Qué oímos el testimonio de mi hermana? 2 años hasta que decidió enfrentar a su Goliat y obtuvo la victoria. ¿Hasta cuándo vas a seguir escondiéndote a los bancos? Esta palabra es para alguien aquí. ¿Hasta cuándo vas a estar cambiando de teléfono y negando recibir la llamada de tus acreedores? Nunca cesarán las amenazas si no decides levantarte en el nombre de Jehová. Yo he dado testimonio. Yo sé lo que es decirle al acreedor: lo único que tengo es fe, porque dinero no tengo, plata no tengo, no te voy a prometer porque te voy a mentir, pero aquí estoy dándote la cara. Haz lo que tengas que hacer. Y me dieron 6 meses para pagar y el Señor en 5 días me proveyó. Ya tenía amenaza de embargo, ya tenía amenaza de reportes, ya tenía de todo. O paga, Señor, o la carta de embargo. Y yo fui enfrente de las, así literalmente se lo dije. Y gloria a Dios, la muchacha después fue edificada y fue discípula del Señor. Y le dije: no tengo para pagar, pero soy un hijo de Dios y sé que mi Redentor vive y Él no me va a dejar. Pablo, ¿cuándo me paga? ¿Tú quieres que yo te eche una mentira? Espérame, en 10 días te voy a traer plata. Pero eso es mentira, porque no tengo un centavo y en este momento literalmente no tengo ni dónde caerme muerto. Pero vivo por la fe y en la fe del Hijo de Dios. Y sé que Él dijo que pagaría mis deudas. Cuando yo tenga, no sé cuándo, te traigo. Bueno, Señor, tiene 6 meses más para pagar. Ay, me habían dicho que ya había pasado el tiempo. Y el Señor en 3 días, en 5 días, una llamada, una bendición: coge tu deuda. Señor, ¿cómo hizo? Yo te dije que yo tenía un Dios fuerte que me iba a proveer. Yo no te puse fecha porque yo no sabía que Él me iba a bendecir, pero hoy que me bendijo te traigo la provisión. Y empieza esa mujer a desgajarse en lágrimas. Dios me dio una palabra de ciencia, fue edificada, levantada. Gloria a Dios, empezó a caminar con Dios. Me gané hasta la que me cobraba. En la cueva de Adulán, gracias, en la cueva de Adulán me gané una afligida y oprimida por el diablo. Su marido la maltrataba y aparte que la maltrataba, le restregaba al amante por la puerta de su casa, porque se había levantado una chica a 5 o 7 casas de donde ella vivía con sus hijos y tenían no solamente 3 o 4 años de casada. Y en la cueva de Adulán me gané una afligida y una oprimida, y ella se ganó a su esposo después para Cristo. Dime tú si eso no es estar fortalecido. Dáselo con gusto. Yo no fui a ella a llorarle, yo no fui a postrarme, yo no le fui a rogar, yo le fui a hablar en la autoridad sin arrogancia y sin jactancia. Literalmente se los dije, así como le hablé ahorita, así le hablé a ella. Porque en la cueva de Adulán tú tienes que demostrar de qué estás hecho. Amén. Sabroso estar firme cuando todo está bien, pero cuando no tienes, ¿será que eres cristiano? ¿Estás en Gad o estás en Adulán? Tu actuar determina en qué región estás. Si estás en Gad, es tiempo de huir de Adulán a Adulán. Pero si estás en Adulán, te tengo buenas noticias. Retornemos al libro de donde estamos, Primera de Samuel.
Te tengo buenas noticias de lo que va a pasar con tu vida en la cueva de Adulam. El verso 3, si quiero que lo leas con toda tu alma. Primera de Samuel, capítulo 22, el verso 3. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo el rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. ¿Qué vas a enterarte tú en la cueva de Adulam? Lo que Dios hará contigo. Amén. En la cueva de Adulam Dios te hará saber lo que hará contigo. Fuera de ella, en el lugar de tormento, no escucharás nunca la voz de Dios, porque el tormento y la aflicción no te dejan oír claramente lo que Dios está hablando en tu vida. Solo en el lugar de la cueva, cuando estés en reposo y en medio tal vez de un pueblo que está afligido, podrás escuchar lo que Dios tiene para contigo, porque allí sabrás lo que Dios tiene para ti. Pero cuando estás en reposo, si no estás en reposo, amada iglesia, podrá Dios estar queriéndote gritar: hija, hijo, te voy a bendecir y tengo para ti cosas nuevas. Y esa palabra es contigo, varón. Lo que le has pedido, Dios no se ha olvidado de tu oración y te lo va a conceder. Y en los próximos días vas a ver la recompensa de Dios sobre tu vida, porque Él ha visto tu corazón. Y hay algo, una bendición que viene para tu vida, algo que has estado deseando. Y Dios te lo va a conceder. Dios te lo va a conceder. Yo no sé qué es, pero tú sí sabes que le pediste a Él. Tú sí sabes que le dijiste y Él te lo va a conceder. Porque en la cueva de Adulam Dios bendice a sus hijos. Hasta que no sepa lo que Dios hará conmigo. ¿Cuántos quieren saber lo que Dios hará con ellos, con ustedes? Necesitas salir de Gat y meterte en la cueva de Adulam. Necesitas entrar en el reposo. Alma mía, alaba a Jehová. ¿Cuántos han recibido beneficios de Dios? Amén. No te olvides de ellos. Así es. Cuando estés en la aflicción, dile: alma mía, ¿te acuerdas cuando Dios te bendijo aquel día? Sí, porque te olvidas. Regaña a tu alma, háblale a tu alma con carácter. No dejes que ella diga: ay, sí, la pobre viejecita, sin nadita que comer, sin nadita que vestir. Hay una novela por ahí que se llama Isabel me la veló. Y muchos dicen que Dios me la veló. Le cambiaron el nombre: Dios me la veló. Y de alma mía, no te olvides de lo bueno y generoso que ha sido Dios contigo. Si no, vete al periódico, lee Sucesos. Solo una página del periódico, lee Sucesos y podrás irte al espejo. Alma mía, alaba a Jehová. Y no te olvides de lo bueno, porque en el periódico hay muchos que se acostaron pero hoy no amanecieron. Pero tú estás sentado dándole gloria a Dios. No te olvides de ninguno de tus beneficios. Eso es estar en el reposo, en la cueva de Dios. Verso 5. Ahí se aparece Gad con lee ahora. Pero el profeta Gad dijo a David: no estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Arel. Vino la palabra de Dios que trajo dirección a David. Le mostró el destino: sal, no te estés en este lugar fuerte, no te estés más en este refugio lamentándote, David, porque he aquí que tengo para ti el bosque. Y en el bosque, si siguen leyendo los capítulos que vienen, van a ver las grandes y maravillosas victorias que obtuvo el rey David por dirección de Dios. En la cueva de David, en la cueva de Adulam, nunca hubiese obtenido una victoria. Fue un lugar bueno, fue una estación hermosa, fue una estación maravillosa donde su alma entró en reposo,
pero no te puedes quedar ahí. Es necesario que recibas la palabra de Dios y que vayas al destino para que obtengas tus batallas y tus victorias totales y no a medias. No te puedes quedar en la tranquilidad de la fe. Tienes que actuar. Señor, tú me has llamado a ser un ministro, pero no te puedes quedar con la palabra que tengo que hacer. Señor, tú me has ungido para orar por los enfermos. ¿Qué tengo que hacer? Sencillo, ve y ora. Ve y rescata a tu familia. Ve y háblale a los tuyos. Hazte capitán de los afligidos y endeudados que hay en medio de tu pueblo. No necesitas que te comisionen y te envíen a las naciones y te den un pasaporte y una visa para ir a las mejores naciones. Tienes una nación que se llama tu familia. Ve a ellos cuando estés con ellos y te los puedas ganar a los enlutados y afligidos. Entonces podrás ir al resto del mundo. Pero ¿cómo pretendes ganar el mundo entero si no te has ganado ni a tu esposa, ni a tu esposo, ni a tus hijos, ni a tu vecino? Por Dios. Por Dios. Eso no estaba en el mensaje, pero sí en el corazón de Dios. Vino palabra de Jehová a David por boca del profeta Gad. De ahí David de cero fue como la espuma del mar. Creció y creció y creció y creció y creció hasta hacerse el gran rey David. ¿Y sabes qué? ¿Sabes cómo tú vas a salir de la cueva de Adulán? ¿Quieres saber? Amén. ¿O dejamos para otro día? ¿Quieres saber? Quiero que te mires o hagas en tu imagen, en tu mente. Vamos a poner a manejar la mente. Imagínate cómo eres tú en este momento. Tal vez afligido, tal vez viniste un poquitico triste, tal vez viniste un poquitico desanimado, cansado del camino, sediento de ti. Tal vez viniste así, o tal vez ahorita que trajiste el diezmo. Y ahora te quiero decir cómo tienes que salir de la cueva de Adulán. Primera de Crónicas, el capítulo 12. Bueno, mis hermanos, ha sido un placer. Nos vemos la semana entrante. Esta historia continuará. 12, el verso 8. También de los de Gad huyeron y fueron a David al fuerte en el desierto. Lugar fuerte. Al lugar fuerte en el desierto. Hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con escudos y con paves. Sus rostros eran como rostros de leones y eran ligeros como las gacelas sobre las montañas. ¿Cuántos llegaron aquí con cara de aflicción, de angustia y de dolor y de enfermedad? ¡Sé sincero! Amén. ¿Y sabes cómo vas a salir ahora? Con rostro de león. Amén. Dice la Biblia que los que salieron con David de la cueva eran como guerreros con rostros de leones. Mira el que está a tu lado y dile: hermana león, hermano león. Porque tu rostro tiene que cambiar. Porque cuando tienes un encuentro con Dios, no puedes salir con la cara de yo no fui. No puedes salir con la cara lavada. Tienes que salir como salieron esos. Mira, entraron enlutados, afligidos y endeudados. ¿Y qué salieron? Del lugar fuerte al desierto, hombres de guerra muy valientes. Los que llegaron enlutados, afligidos y endeudados, llegaron muy valientes. Muy valientes. Ni siquiera valientes, muy valientes. Mi hermano, si llegaste aquí angustiado, tienes que saber que hay una palabra de Dios que te va a hacer muy valiente, te va a hacer diestro en las espadas. Esta es tu mejor espada. Esta es tu mejor arma. Este es un lugar de entrenamiento militar, espiritualmente hablando. Esta tiene que ser tu mejor espada y vas a salir con rostro de león. No vas a salir con rostro de menino, ni con rostro de gatito, ni de chihuahua, ni de no chihuahua. Tienes que
que salir con rostro de león. Y sabes que un león ruge, y en la cueva y en el lugar de un león nadie se acerca. Hace poco tuve la oportunidad de ver una película, Narnia. La vi por accidente porque estaba aburrido y estaba solo en la casa y lo prendí. Y había unos duendecitos, unos enemigos no les puedo contar la película porque me vi un pedazo, pero me llamó la atención. Y alguien tenía por amigo al león. Y los enemigos habían destruido a ese pueblo muchas veces, pero un día invitaron al león a que se quedara en su aldea. Y el león se puso de frente a la aldea y de espalda a los enemigos. Y venían los enemigos con todo tipo de armamentos a atacar a esos muchachos, a esos de la aldea. Y solo le vieron una puntica al rabo del león. Huyeron despavoridos. Y luego me puse a ver el Discovery. Cuando la leona pare sus cachorros, los animales más atrevidos y arbitrarios, como dijo alguien por ahí, son las hienas. Temen cuando ven a una leona recién parida. Y son los animales más atrevidos y arriesgados que pueden haber en el desierto para meterse con un león, porque ningún otro animal le hace frente, solo las hienas. La llena del diablo huye de este lugar, porque te ve ahora con rostro de león. Y el enemigo, si te ve con rostro de león, porque eres perteneciente a la tribu del león de Judá, no se va a acercar a tu campamento. Tienes que pararte con tu espada, tienes que pararte con tu arma frente a tu campamento y decir: mira, llena del diablo, aquí no vas a llegar, porque yo soy uno, yo soy una que tiene el rostro de león, entrenado y muy valiente. Ni siquiera valiente, muy valiente. Y ligeros como las gacelas para andar entre las montañas. Viene un problema y esquivas como una gacela. No te vas a tropezar y tropecé de nuevo con la misma piedra. Yo quiero ver el próximo domingo y los domingos que vienen, que todo el que venga yo diga: ya viene un león. No, es la hermana Yane. Pensaba que era un león que se había salido de algún circo. No, eso que no es Milton. O que entras aquí y digas: Alexandra sacó un león. No, es Samuel. Mis hermanos, unos afligidos, unos enlutados y unos endeudados salieron muy valientes. Así tienes que salir de la cueva de Adulán. Pero primero tienes que pasar de Gat. ¿Cuántos consideran que están en Gat y necesitan pasar a la cueva de Adulán? ¿Y cuántos consideran que están en la cueva de Adulán, pero necesitan pasar al lugar donde Dios les va a mostrar y van a salir muy valientes y con rostro de león? Si esa es tu condición, pasa aquí al frente, iglesia. Porque hoy nos vamos a ver y vamos a salir. La gente allá afuera dirán: wow, estos cristianos como que trajeron un poco de leones. No, son los hermanos león. Son los hermanos león. Desde ahora en adelante nos vamos a cambiar de apellido. Ya no seré Héctor Maya, sino Héctor León. Y las hermanas Gacela, que caminan por encima de las circunstancias.
todo. De Dios está pidiendo al ministerio que pase adelante, que lo quiere ser. Ministrar en